nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Como todos los domingos de Cuaresma, recordamos ahora nuestro bautismo con la aspersión del agua bendita. Pidamos que la fe y el amor de Jesucristo se afirmen en todos nosotros. Que Dios misericordioso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Todos, amén. Damos el gloria, por favor. Oremos. Nos unimos a la acción de gracias por el cumpleaños 41º de Saúl Hernández Hernández. Pedimos por las necesidades espirituales y materiales de Antonio de Jesús Lozano Mantujano, José Antonio Martínez Sánchez, Daniel Cuella Martínez,
por la salud de Gudelia Reyes Aguilar, por los consagrados vivos y difuntos, por todos los que ejercen la profesión de maestros, hoy en el Día del Maestro, y pedimos también por el descanso eterno de nuestros hermanos Bernardino Gómez Olivares, María de los Ángeles Galván Urbina, Margarita y Clotilde Ochoa Montes de Oca, Maribel Avendaño, Verónica y Andrea López, Ernesto y Ricardo Gutiérrez, José Adolfo Hernández Pérez, José Ángel Irigoyen Correa, Margarita Firo Hernández, Carmen Bautista Arias de su primer mes, Emily Esther Calderón, Jaime y Juan Carlos Alvarado Gómez y las ánimas benditas del purgatorio. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la vida del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra del Señor, pueden sentarse. La primera lectura nos relata el final del primer viaje de Pablo y Bernabé, marcado por persecuciones. Al llegar a la comunidad, contaron lo que Dios había hecho a través de su predicación. Escuchemos. Primera lectura de los libros de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Pergué y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. Que te hagan al Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. Demuestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones.
Dios tiene en la historia: construir un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto nos asegura que la derrota sobre el mal será definitiva. Escuchemos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia, que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo, que decía: esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios los enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Queridos hermanos, el texto del Evangelio que hemos escuchado el día de hoy nos remite al inicio del gran discurso de Jesús después de la lavatoria de los pies en la última cena. Se nos habla que cuando Judas, el traidor, fue revelado, cuando Jesús dijo: este va a entregar, y salió del cenáculo, Jesús como que se desahoga un poco con esa expresión que dice: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Interesante, nos habla un poquito en términos pasados, porque nos habla exactamente de que Judas ha ido a concretar la traición, ha sido glorificado, ya está en proceso su muerte. San Juan da un poco más de relieve al hablarnos de la muerte que de la resurrección. Y después
La segunda parte, por eso también, si la gloria que Él da a Dios ya está en acto, ya se está realizando, lo que el Padre le dará a Él, demostrando haber aceptado su ofrenda, será con la resurrección. Por eso utiliza el tiempo futuro. Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Jesús no duda de la aceptación de su ofrenda de parte del Padre y por ello está seguro de la pronta glorificación. Nos enseña también este texto cómo se van a relacionar los discípulos con el Padre y con Él durante su ausencia física, la nueva presencia de Jesús en su comunidad después de su hora, después del acontecimiento de su muerte y resurrección. Vivir el mandamiento nuevo del amor hace posible la presencia de Jesús en su ausencia. Amándose como Jesús, los discípulos descubren su nueva presencia, le llevan en sí y la muestran y transmiten a otros. En la primera parte del discurso de despedida se repite mucho el verbo permanecer, invitando a que todos nosotros, sus discípulos, no nos separemos, porque nos pasaría como a los sarmientos que se separan de la vid, se secarían. Es preciso estar unidos para recibir la vida. Así como Jesús permanece en el Padre, los discípulos tienen que permanecer en Jesús y de este modo ellos permanecen en el Padre, van al Padre por Jesús, ven al Padre al ver a Jesús. Jesús pide a los suyos que sigan sus pasos, imitando el ejemplo de lo que ha hecho al lavar los pies y viviendo el mandamiento nuevo. Ese mandamiento que solamente cambia en el modelo, y el modelo es Jesús. Ámense unos a otros como yo los he amado. Él es el modelo. El modelo es Jesús. Pedro, sin conciencia de su propia debilidad, le promete a Jesús fidelidad, pero más tarde tendrá que aprender, después de las 3 negaciones que hizo de Jesús, y reconocer que Jesús no desea mesianismos humanos, porque el único Mesías es Él, quien da la vida para que todos tengan vida en abundancia. A Pedro y a nosotros nos toca simplemente entregar la vida por los demás, animados por el ejemplo de Jesús, nuestro Mesías. Con el mandamiento de Jesús es necesario ir más allá, amar a quien nos persigue, amar a los enemigos, amar a quienes no nos saludan, a quienes no nos hablan, a quienes no nos quieren. Porque el mandamiento de Cristo es un mensaje nuevo que nos renueva y que cambiará la faz de la tierra si lo aceptamos. Esto es bien importante. Jesús deja a sus discípulos un testamento que expresa su voluntad última y definitiva. Todavía estaré un poco con ustedes. Y el testamento es un don que es dar algo que nos descubre no algo distinto, sino algo que ya tenemos dentro y que Cristo no nos da una cosa material, sino que nos ayuda a entender algo profundo. El ser humano está estructurado y creado para amar. No nos revela otra cosa, sino que lo que nos va a hacer felices realmente es el amor. Más que un mandamiento, es un descubrimiento para que abramos los ojos y vivamos esa realidad. Por eso envía a sus discípulos para que sean un ejemplo concreto de ese amor, capaz de introducir
en las relaciones entre los hombres algo revolucionario, en el sentido de que un amor de este tipo debe siempre renovarse para no volverse una rutina. Amar como Jesús nos ha amado significa tomar como medida no la pequeñez de nuestro corazón, sino la inmensidad del amor de Dios. A eso, queridos hermanos, estamos llamados. Por eso, si vemos la primera lectura del Hecho de los Apóstoles, nos damos cuenta cómo Bernabé y Pablo viven esa experiencia de amor en su actividad apostólica. Ellos animaban en las comunidades en distintas ciudades. Llegaron a una ciudad donde hicieron una curación de un inválido de nacimiento y quedaron todos sorprendidos de que alguien pudiese haber curado a alguien que había nacido mal. Y cuando se dan cuenta de eso, inmediatamente quieren hacer que Pablo y Bernabé reciban un sacrificio de unos animales como se hace con los dioses. Entonces Pablo y Bernabé se rompen las vestiduras como hacían los fariseos cuando escuchaban una blasfemia allá en Israel, diciendo, no somos nosotros, es Cristo Jesús, es Dios que hace esto a través de nosotros. Pero aquí estaban completamente obnubilados. Y esta no aceptación de esto, junto con algunos enemigos judíos que estaban ahí entre los otros griegos, entonces los pusieron en contra de Bernabé y Pablo y los apedrearon. Dejaron ahí a Pablo casi muerto. Pero eso le dio oportunidad a Pablo y a Bernabé de irse a otra comunidad, a Derbe, a seguir proclamando la palabra de Dios. Después fueron a otras comunidades para retornar después a Antioquía de Pisidia y terminar su segundo viaje apostólico. Esta entrega, esta generosidad de Pablo y Bernabé por llevar el mensaje del amor a todos los hombres. Y en la segunda lectura vemos ese relato hermoso donde San Juan nos presenta la visión que tiene de la nueva Jerusalén, de esta nueva creación que el Señor hará para que todos podamos compartir su misma vida. Cuando haga presente ese gran templo donde estaremos todos en la presencia de Dios, esa gran alegría, esa paz, porque para eso fuimos creados. Este mundo es temporal, y lo sabemos. Todos vamos a pasar de aquí a otra parte. Y exactamente nuestra fe, Cristo nos ha revelado que si nosotros desde ahora vamos aprendiendo a vivir en el amor a los demás, en el amor a Dios, podremos también pasar a compartir la misma vida de Dios que es amor. Queridos hermanos, hemos hablado mucho en estos domingos pasados acerca de la situación que vivimos en nuestro país, las dificultades que padecemos, los efectos, podríamos decir, de la secularización que se ha dado desde hace algunos años, y que cuando nos preguntamos ¿qué nos pedirá el Señor ahora? Hoy vemos claramente que el camino en este mundo no puede ser otro que el amor, pero el amor en el auténtico sentido de dar la vida para buscar el bien de los demás. Y ese amor y esa capacidad de darse a los demás solamente es posible cuando nosotros somos capaces de ver, de reconocer la mirada de Dios en nosotros. Solo cuando nos sentimos amados de Dios es cuando podemos confiar en Él y podemos realmente ser capaces de compartir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros bienes, nuestras acciones con los demás. Pero
Exactamente ese es el detalle. Cómo reconocer el rostro de Dios, cómo dejarnos ver por Dios y sentirnos hijos suyos, para que en esa confianza podamos nosotros vivir como Él lo desea, podamos tener acceso a esta nueva realidad. Algo muy importante en el desarrollo del ser humano. Ustedes lo saben bien que, como dicen algunos psicólogos, infancia es destino. Formar a la gente para que pueda vivir el amor implica el papel de la familia, el papel de los padres es fundamental. Los padres son los que con su amor nos pueden ayudar a reconocer el rostro de Dios, a confiarnos en ellos. Porque cuando no nos confiamos en Dios, ¿qué pasa? Pues vamos a poner esa confianza en las cosas materiales, el dinero, el poder, los placeres, y caeremos en todos los excesos que nunca nos van a llenar. Entonces, es bien importante el papel de la familia, de la educación de los menores, de tener ese cuidado, de crear ese ambiente adecuado para que los menores vayan creciendo y vayan siendo capaces de entrar en ese diálogo con Dios. Y el papel también de nuestra comunidad eclesial, de nosotros los sacerdotes, de los evangelizadores, de la comunidad toda, de preocuparnos también por los menores y sobre todo también de aquellos que se dedican al trabajo del magisterio. Hoy, quizás una gran parte del tiempo, si no la mayor parte del tiempo, la pasan los muchachos en la escuela. Y también muy importante el papel que tienen los maestros en ayudar a que los muchachos se abran no solamente a las cosas materiales, sino también a lo espiritual. Si hacemos esto, seguramente queremos una comunidad que va a dar pasos a un mundo nuevo. Otras cosas ya cuando uno es grande es muy difícil que se den o se dan muy ocasionalmente, pero es bien importante cimentar este proceso preocupándonos de lo más importante que es nuestros hogares, no pensando en nosotros mismos, sino abiertos a pensar para crear una mejor sociedad en un futuro. Ojalá que eso nos ayude Dios, nos haga entenderlo, vivirlo, para que se haga presente su reino en este mundo. Vamos a pedirse a nuestra Eucaristía, pongámonos de pie. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida, y como pueblo sacerdotal, pidámosle por las necesidades de todo el mundo. Después de cada petición diremos: Jesús misericordioso, Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, al contemplar asiduamente a su Señor, que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos, para que los sostenga la fortaleza y el consuelo de Dios y la solidaridad de todos nosotros. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los niños y las niñas que en este tiempo de Pascua reciben por primera vez el pan de la Eucaristía, para que aprendan a conocer y amar cada día más a Jesús, guiados por sus padres y sus catequistas. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los maestros y todos los trabajadores de la educación, para que el Señor, camino, verdad y vida, los asista y sean conscientes de la gran responsabilidad que tienen en sus manos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Hagamos un momento de silencio. El Señor está presente en medio de nosotros, nos ama y nos escucha. Pongamos en sus manos nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras necesidades, para que Él nos ayude a superarlas. Dios nuestro, que en tu Hijo Jesucristo has hecho de todo, que todo sea nuevo, escucha nuestra oración y haz que asumamos como distintivo de nuestra vida el mandamiento del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos, tengan la bondad de sentarse. Aprovecho para avisarles que hoy se va a realizar la colecta de apoyo a la Universidad Pontificia de México. Se les entrega por eso unos sobres con ese objetivo. Será el aporte de nuestra parroquia para la formación de sacerdotes religiosos y laicos al servicio de la Iglesia en la Universidad Pontificia de México. En los próximos meses de julio y de agosto habrá catequesis para personas mayores de 14 años que por algún motivo no han recibido el bautismo, la confirmación, la primera comunión. Para más informes pueden ir a la oficina parroquial. Hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud el sacrificio de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos ayude a vivir en el amor y en la fraternidad a todos los que participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, Adolfo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y por quienes te pedimos en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de las necesidades de nuestros hermanos que aún viven entre nosotros y que te encomendamos. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles, Santa Rosa de Lima y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conceda la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad.
Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Este es Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos, dice el Señor. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán fruto abundante. Aleluya. Los que se hayan preparado para recibir la comunión, favor de hacer una fila al centro respetando la distancia. Los demás, hagamos su comunión espiritual. Aleluya, vive Dios, lleno de felicidad. Tengo ahora el corazón, porque tú conmigo estás, mano a mano, hombro a hombro. En el nombre del Señor, formaremos todos juntos la cadena del amor. Abrémonos, somos hijos de Dios, el que nos da su amor, el más puro y sincero. Abrémonos, somos hijos de Dios, todos abrémonos. El nombre del Cordero. Aleluya, vive Dios, lleno de felicidad. Tengo ahora el corazón, porque tú conmigo estás, mano a mano, hombro a hombro. En el nombre del Señor, formaremos todos juntos la cadena del amor. Abrémonos, somos hijos de Dios, el que nos da su amor, es más puro y sincero. Abrémonos, somos hijos de Dios, todos abrémonos, en nombre del Cordero.
siempre que mayor para mi hermano, me encuentro siempre el porqué de mi vivir, en tus maletas, en tus maletas, una imagen de ilusión, libertad, en tus maletas, en tus maletas, una imagen de ilusión, libertad. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan un bonito domingo y una buena semana a todos. Podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado.